Lo sabéis de sobra. La pandemia no es precisamente un tema que me sea grato para tratarlo aquí en Días Extraños. No me es grato, entre otras cosas, hay muchos factores, pero a lo mejor el más importante es que la saturación informativa es tan brutal, tan total, tan a todas horas, que a mí personalmente me cuesta trabajo imaginar qué es lo que puedo aportar de más en todo ese coro griego que a todas horas entona la misma canción. Bueno, no siempre la misma canción. Aquí también, por desgracia, cada uno arrima el ascua a su sardina ideológica, pero esto ya es otro tema que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora. Pero sí, no me es un tema grato, pero se pueden hacer excepciones. Y una excepción importante es cuando dos grandes amigas de este programa, dos grandes historiadoras además, María y Laura Lara, pues han escrito un libro que trata sobre esta y sobre otras pandemias desde un punto de vista histórico, lo cual es muy enriquecedor porque, como ya sabéis, yo siempre he opinado que de la historia precisamente se puede aprender mucho. De hecho, es el mejor homenaje que se le puede hacer a nuestros antepasados, que su sufrimiento al menos sirva para enseñarnos algo. María, Laura, bienvenidas de nuevo a Días Extraños. Hola Santiago, encantadas Laura, Lara y yo de estar nuevamente en Días Extraños. Oye, el libro lo he estado leyendo, el libro es una auténtica maravilla y sobre todo, una de las cosas más destacables de vuestro libro es que a pesar de ser, bueno, un magnífico tratado sobre las pandemias, el mensaje en el fondo es optimista. La humanidad ha pasado múltiples veces por este trance y siempre ha salido victoriosa, ha salido dejándose algunos pelos en la gatera, pero continuando hacia adelante. En efecto, Santiago, porque ya desde los momentos bíblicos, la Torá nos habla de las plagas de Egipto. En el Apocalipsis, el caballo amarillo porta al jinete de la muerte. Este color también se asocia a una de las fiebres que ha causado grandes estragos a lo largo de la historia. Por eso María y yo decidimos titular la obra Los caballos amarillos, enfermedades que nadie vio venir. Y así, a lo largo de sus páginas, tratamos de explicar y de ofrecer al lector una obra de historia clínica de todo el planeta Tierra, analizando cómo se han vivido otros estados de alarma en el pasado, porque también los rastreadores, los toques de queda, el confinamiento, todas esas palabras que hemos aprendido en menos de un año y que nos resulta ahora ya familiares, pero que en otro momento habríamos pensado que eran extrañas o nuevas, pues vemos que no son un invento de la globalización. Desde hace milenios ha habido enfermedades que de algún modo se pudieron ver venir, pero de las que en primera instancia nadie previno. Por eso también transmitimos ese mensaje optimista, María, Lara y yo, a través de los caballos amarillos. Tenemos que resistir y que sobrevivir. Ha habido otras pandemias, por supuesto todas desagradables, pero el Homo sapiens sapiens sobrevivió. Y así estamos nosotros, como sus herederos y miembros de la especie. Pues tienes toda la razón. A fin de cuentas, nosotros somos los descendientes de todos los supervivientes que ha habido a lo largo de la historia, que no es precisamente un galardón pequeño. Oye, estaba pensando, vosotras sois historiadoras y ahora precisamente estamos viviendo un momento histórico de verdad. Y me pregunto cómo viven las historiadoras esto cuando la historia no pasa en los libros sino delante de su casa. Nos resulta apasionante a María y a mí vivir la historia, convirtiendo el periodismo en historia casi en el momento real, porque hasta el año pasado María y yo afirmábamos que lo que ayer fue periodismo hoy es historia, pero es que ahora esto casi que pasa al segundo.
Sí, además, el libro Los caballos amarillos, publicado en la editorial Ciudadela, se abre con una máxima que Laura y yo rescatamos de Petrarca. Él vivió la peste negra en el siglo XIV y de hecho perdió a su amada Laura de Noves, supuestamente en esa pandemia. Y Petrarca nos dice: consulta a los historiadores, permanecerán mudos; pregunta a los médicos, se quedan estupefactos; vuélvete a los filósofos, levantan los hombros y con un gesto del dedo, llevado a los labios, te imponen silencio. Esto, en vez de parecer que es de la Baja Edad Media, nos parece de esta generación de 2021. ¿Qué duda cabe de que vivimos ahora mismo tiempos absolutamente excepcionales? De hecho, vivimos tiempos excepcionales en los que cosas que dábamos por sentado, derechos como el derecho de andar, de ir a donde queramos, cuando queramos, pues está en suspenso. El estado de alarma, ¿cuántas veces ha pasado esto en la historia de España? El capítulo 10 de Los caballos amarillos versa sobre los estados de alarma y nos preguntamos, Laura y yo, si siempre se han producido por alguna situación catastrófica desde la perspectiva de la pandemia. La respuesta es no, porque generalmente los estados de alarma a lo largo de la historia se han producido por otras motivaciones y, de hecho, el único estado de alarma que se había producido desde la aprobación de la Constitución en 1978 hasta 2020 lo había decretado José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno en aquel momento, el 4 de diciembre de 2010, tras el caos originado por los controladores aéreos. Claro, no era una situación ni mucho menos comparable a la que estamos viviendo con la crisis sanitaria. Y antes de la transición de la democracia, en el franquismo, no es que hubiera estados de alarma con ese nombre, pero sí los había con otros. Se llamaban estados de excepción y se decretaron 4, algunos a nivel general, otros circunscritos a un territorio, y eran generalmente o por protestas estudiantiles o por huelgas en cuencas mineras o por protestas sociales o también en casos de juicios en torno al terrorismo. Leyendo vuestro libro, posiblemente una de las partes más instructivas con respecto a lo que está ocurriendo ahora sea lo referente a la gripe de 1918, porque uno descubre que no fue tan diferente a la situación actual, sobre todo en cuanto al impacto social, en cuanto a lo que generó en la sociedad, ¿verdad? Así es, y es que en 2018 impartimos María y yo numerosas conferencias y también concedimos muchas entrevistas a radio y a televisión en el primer centenario del inicio de esa gripe que nunca fue española. Y cuando en marzo se decretó el estado de alarma, pues nos pareció a María y a mí que estábamos metidas en el túnel del viaje en el tiempo de nuestra propia investigación, porque el hecho de que el ejército, con su misión siempre de servicio público, se hiciera cargo a través de la operación Balmis de esas situaciones tan desgraciadas como el tener que velar las morgues, el traslado de cadáveres o el también rescatar a ancianos en residencias en una situación de pandemia donde el virus pues ya se había ido de las manos a todas las instituciones. Eso mismo pasó también cuando la gripe del 18, que se habilitaron hospitales de campaña desde el punto de vista también militar. El hecho de que llevemos mascarilla, pues es que hay instantáneas de 1918 de una familia que llevaba hasta el gato mascarilla, y así pues muchos otros aspectos que, por supuesto, aunque relatemos desde la sonrisa y de ese espíritu positivo que tratamos de
impregnar en cada una de las páginas de los caballos amarillos, pues siempre desde el respeto, la solidaridad a todas las personas que tristemente han fallecido de coronavirus o de otras enfermedades, porque también los recuentos oficiales pasa como la gripe del 18, no todo el mundo se moría de gripe, no todo el mundo ha muerto de coronavirus, pero se han dado circunstancias en las que ante el colapso sanitario, pues ahí está la duda de que han muerto muchas personas sin que se les haya hecho una prueba a tiempo o sin que hayan podido tener sus citas reglamentarias para poder salvar la vida. A nosotras también la pandemia nos ha arrebatado a nuestro abuelo Pedro, que lamentablemente murió el 12 de abril, cuando el mundo cristiano católico celebraba el domingo de resurrección, porque pues él no tenía coronavirus, pero tenía 97 años, y ante el colapso sanitario y la imposibilidad de poder seguir con sus tratamientos y sus rutinas de atenciones sanitarias, pues la verdad es que se fue y nos quedamos muy tristes, María y yo, porque es que no pudimos ni siquiera despedirnos. A veces nos planteamos cuando en el más allá nos reencontremos, pues será como un punto y seguido de la última conversación que dejamos con el pendiente. Pues cuánto lo siento. De todas formas, hay un viejísimo aforismo que dice que el desconocimiento de la historia condena a su repetición, y oye, es que no aprendemos, ¿eh? El mismo proceso de la gripe del 18, un primer año malo, un segundo año muchísimo peor por la relajación sobre todo de la población, pero también de las autoridades, y eso se está repitiendo. No cabe decir que no existían precedentes. Es así. Lamentablemente parece que el ser humano vuelve a tropezar 200.000 veces en la misma piedra, porque con el desarrollo científico que en 102, 103 años se ha conseguido, pues parece mentira que nos veamos en las mismas circunstancias. Ahora, afortunadamente, sí que se ha avanzado en el tema de conseguir una vacuna. En el caso de la gripe del 18, nos cargamos con el San Benito de que era española cuando había empezado en Estados Unidos, en un campamento militar en Kansas, y precisamente nosotros lo único que hicimos fue informar mejor que el resto de países a la comunidad internacional, porque como éramos país neutral en la Primera Guerra Mundial, pues mientras que estaban los otros países contendientes informando de sus bajas o de los avances en la guerra, nosotros, los españoles, no nos dedicábamos a hablar de temas bélicos, sino que nuestros periódicos, al no existir todavía radio ni televisión en España, hablaban de la gripe, y por eso nos cargaron ese San Benito de la gripe española, que nunca fue española. Después, en los años 30, es cuando se descubre que la gripe se llamaba gripe tipo A H1N1, es un nombre científico, y hasta los años 40 no empieza a haber una vacuna. Afortunadamente ahora la vacuna ya está, pero todavía pues quedan muchas lecciones que aprender para el futuro. Desde 2015 la Organización Mundial de la Salud prohíbe que se estigmatice con la denominación de un país o de un lugar o de una persona, porque eso es una mancha para ese sitio, el cargar con esa denominación que está vinculada a una enfermedad que genera muerte. Sin embargo, pues en el caso de España no sucedió así. No existía la Organización de Naciones Unidas, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, tampoco existía la Organización Mundial de la Salud, que surge en esos años de Guerra Fría, pero sí que luego la Primera Guerra Mundial, después de su término, va a intentar crear la Sociedad de Naciones, que en los años 20 va a tener una rama específica de sanidad. Uh-huh. En nuestra primera conversación, hace ya tiempo, os comentaba que la historia clásica es una de mis pasiones. Y hablando de este tema, de las epidemias, de las pestes,
pues no puedo evitar acordarme de la famosa plaga o peste de Atenas en plena guerra del Peloponeso, que cambió para siempre el mapa geopolítico del mundo griego. ¿Las enfermedades son moduladoras de la historia? ¿Son entes que modifican la historia? Aparecen como un bucle en todo el ciclo histórico y hay palabras que luego se quedan para siempre con ese carácter peyorativo, porque tristemente cuando una persona se la ha llamado después de todas esas pestes apestado, pues ha sido con una carga totalmente despectiva. Desde aquí defendemos, María y yo, que se utilicen siempre las palabras con propiedad, porque en realidad la palabra es lo que más daño puede hacer al ser humano. Sí, de hecho, era muy diferente lo que para griegos era la epidemia y lo que era la peste con respecto a nosotros. Parece ser que, bueno, en un primer momento, ante las crisis sanitarias, los griegos utilizaban dos vocablos, loimos y epidemia. Loimos hacía alusión a la peste, mientras que epidemia hablaba de la visita del médico al paciente, es decir, la consulta que hacía el médico al paciente o el paciente al médico era la epidemia. Después, a partir de Galeno, el médico de Pérgamo, influyó su obra en el giro semántico y epidemia empezó a aludir ya a la enfermedad infectocontagiosa. Pero fijémonos en Pericles. Pericles trata de conseguir una fortificación o fortaleza de la ciudad de Atenas, porque ve que sus hijos han enfermado. Dos de los hijos de Pericles mueren de la peste de Atenas, que en realidad ahora parece que era un brote de fiebre amarilla. Pero es que después el propio estratega, padre de la democracia, el propio Pericles, muere también de esa peste. Y si tenemos en cuenta cómo estaba organizado el mundo antiguo, vemos cómo, a pesar de lo fuerte que fue la peste de Atenas, sin embargo, la sociedad griega, atomizada en poleis, en ciudades-estado, era mucho más preventiva de enfermedades que lo que fue luego la sociedad romana. Cada ciudad-estado tenía un orden en sí mismo y buscaba poco el contacto con los otros, a no ser que fuera para el comercio, pero lo que viajaban en los barcos pues eran los mercaderes y las piezas, pero luego volvían a su ciudad, o a través de la guerra, que ahí sí que había un contacto cuerpo a cuerpo para mal, por la espada de la muerte. Pero los romanos, cuando impulsan, sobre todo en el imperio, el concepto de romanización y se comunican todas las ciudades a través de las vías, de las calzadas, y se busca que en Roma, en la urbe, haya noticia de todas las provincias, pues ese sistema de interconexión romano, sin darse cuenta, con los viajes de las legiones y con ese control, entre comillas, absoluto que había de las provincias en la ciudad del Tíber, también viajaban los patógenos, viajaban los virus y viajaban las bacterias, precisamente, bueno, pues porque se facilitaba que todo el planeta conocido, todo el imperio romano en el momento, estuviera interconectado. Era otra forma de globalización. Pero vamos, cuando hablamos de historia y de enfermedades, yo creo que nada puede rivalizar con la peste negra. ¿La peste negra ha sido la mayor epidemia de la historia humana? Podemos decir que la enfermedad que más ha matado a lo largo de la historia es la viruela. Y se calcula que 300 millones de personas pudieron en distintas oleadas morir, pero en época contemporánea y en el siglo XX por la viruela. Pero es verdad que la peste negra dejó mucho impacto. En los caballos amarillos utilizamos una denominación para hablar del influjo de las epidemias en la cultura, y es de las danzas de la muerte al resistiré, porque en todos los periodos en los que ha habido crisis o emergencia sanitaria, la cultura ha tratado de dar una respuesta, ya fueran las caricaturas en la época de la mal llamada gripe española en los periódicos, o fueran
pues esos cánticos y poemas de trovadores y juglares mostrando el carácter igualador de la muerte. También, al hilo de otra pregunta que nos hacías antes, sobre el papel que la enfermedad ha tenido en la historia clásica, queremos decir que en el libro mostramos cómo hay determinados episodios que no sé si decir que no se habrían producido si no hubiera habido un contexto de enfermedad, pero ni que decir tiene que la respuesta no habría sido la misma o el impacto. Y es que, por ejemplo, cuando en el año 711 árabes y bereberes entran en la península ibérica y logran imponer el Islam en una carrera meteórica frente a los hispano-visigodos, siempre se habla del carácter de lucha que tenían los clanes visigodos unos contra otros, de la debilidad que suponía una monarquía electiva, de las peleas endémicas entre los partidarios del último rey, don Rodrigo, y los vitizanos, que era el otro contrincante, pero no se habla de que es que los visigodos, en vísperas del año 711, habían superado varias epidemias de peste, y no está el cuerpo igual después de haber pasado una enfermedad que cuando se encuentra sano. En la actualidad, y por desgracia cumplido ejemplo estamos teniendo de ello, las enfermedades viajan en avión. Pero hubo una época en que las enfermedades viajaban mucho más despacio y lo hacían en barcos, carabelas, galeones, en las naves que conducían a los europeos a Norte y Sudamérica, y cuyos virus, absolutamente desconocidos por aquellas tierras, pues causaron verdaderos estragos. Mencionábamos la viruela, los granos de los dioses, como eran llamados por las civilizaciones prehispánicas, porque no la conocían, y en ese intercambio de virus y bacterias, pues se encontraron, entre otras cosas, con la viruela. Pero es que también tenemos que hablar de otras enfermedades como la sífilis. Generalmente las enfermedades venéreas, todos los países le han echado la culpa al otro, y de hecho tan pronto se llamaba mal portugués como mal español, mal italiano, en fin, la culpa siempre venía de fuera y nadie había hecho nada. Pero también la peste. De hecho, Sor Juana Inés de la Cruz, la religiosa jerónima novohispana, y además una de las mayores defensoras de la dignidad de la mujer, muere el 17 de abril de 1695 a los 46 años de edad a causa de la peste. Utilizando unos versos suyos, muere con el dolor de la mortal herida. Y hablando de barcos, también, aparte de esos barcos, las carabelas, la llegada y el encuentro de los dos mundos, como a María y a mí nos gusta hablar más que descubrimiento de América, el encuentro de los dos mundos, también hay que citar la expedición filantrópica de la vacuna, que fue un viaje que no se hizo con afán comercial, ni de conquista de territorios, ni de descubrimientos geográficos, sino únicamente con la finalidad solidaria de vacunar a todo el planeta de la viruela. Y a pesar de que la vacuna la había descubierto un británico, Edward Jenner, en 1796, fue España, con el reinado de Carlos IV, quien lideró esa expedición, y quien financió el viaje pues fue España totalmente. Es la expedición Balmis, en referencia al médico alicantino Francisco Javier Balmis, que zarpó en 1803, el 30 de noviembre, de La Coruña, y que llevaba también a la enfermera Isabel Zendal, ahora que se inauguró el 1 de diciembre el hospital con su nombre específico para el coronavirus en Madrid. Comenzó esa expedición en Galicia con los 22 niños que iban a hacer de probeta viviente para ir transmitiendo así la vacuna y llegar al Nuevo Mundo, y entre ellos iba también el hijo de Isabel, que era
madre soltera, algo totalmente habitual y perfecto ahora, pero que en esos momentos también nos está transmitiendo la imagen de una mujer que era emprendedora y que trataba de vivir su vida, aun cuando la sociedad y los imperativos del momento, pues lamentablemente, fueran muy estrechos. En ese viaje iban los niños, que eran huérfanos, salvo el hijo de Isabel. Tenían en las normas que regulaban la Real Expedición orden expresa de que fueran bien tratados, educados, y que en realidad luego nunca llegaron a volver a España. Uno de ellos falleció en el viaje y el resto se quedaron ya en América. Cada uno de los niños llevaba un atillo que contenía 2 pares de zapatos, 6 camisas, un sombrero, 3 pantalones, bueno, pues todo lo que necesitaban para ir. También les daban una pensión alimenticia, un vaso, un plato, un juego completo de cubiertos, y así consiguieron, después de haber hecho escala en Santa Cruz de Tenerife, fueron a Puerto Rico, hicieron vacunaciones en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Nueva España, Filipinas, y la vacuna llegó así pues hasta China. Balmis volvió a España, recibió los honores que realmente merecía, pero sin embargo no recibió ningún tipo de galardón Isabel Zendal, hasta ahora que se está rescatando su memoria. Y es que Isabel y su hijo nunca más volvieron a nuestro país, se quedaron en Puebla de Los Ángeles, en México. Hay un detalle, si queréis una curiosidad, que de no haber leído vuestro libro no habría reparado nunca en ella, la verdad. Y es lo curioso que es que se haya recurrido históricamente a los colores para hacer referencia a las enfermedades. La peste negra, la peste blanca, la enfermedad azul, la fiebre amarilla. Oye, sin vuestro libro no me hubiera dado cuenta de esto. Gracias. Y también otra cuestión es la mala prensa que ha tenido siempre el amarillo, porque el término griego ícteros, que da lugar a la palabra ictericia para describir cuando a una persona le surge una coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, bueno, pues aparte de eso, luego está la enfermedad que ya hemos mencionado, de la fiebre. Y luego se ha asociado el amarillo, por ejemplo, con la muerte de Molière y con la mala suerte, pero es que eso no tiene que ver, porque Molière, cuando muere, parece ser que no iba vestido de amarillo, sino que iba vestido de amaranto, que es una especie de rojo tirando a granate, y que además de lo que muere es de la tuberculosis. Sí que se puso enfermo en el escenario cuando estaba representando en 1673 el enfermo imaginario, valga la reiteración, pero que le dio tiempo a que lo llevaran a su casa, donde feneció pocas horas después. Nosotras preferimos fijarnos en el aspecto positivo del amarillo, porque ¿cómo eran las baldosas que llevaban a Dorothy en El Mago de Oz? Amarillas. También en El rayo que no cesa, Miguel Hernández dice que algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Es decir, que amarillo es también el color de la historia, si tenemos en cuenta los papeles antiguos. Y Ana María Matute, en el cuento El tío Vivo, también ponía el acento en un niño que contemplaba en la feria el girar de los caballos amarillos encarnados y verdes. Uh-huh. Oye, de todas las enfermedades, independientemente de la mortandad que hayan causado, pero ha habido una en concreto que ha sido más temida que ninguna, y no precisamente la más mortal, es la lepra. La lepra sí que ha causado un terror irracional en los seres humanos. Y un estigma grandísimo en las personas que lo padecían. De hecho, ahora cuando en enero de 2021 hemos soportado la borrasca Filomena, Laura y yo nos quedábamos estupefactas los primeros días cuando oíamos que venía Filomena,
porque es que en los caballos amarillos hablamos de una Filomena, y en concreto es el nombre que el padre Damián, el apóstol de los leprosos, le dio a la iglesia que mandó construir en Molokai cuando llegó a la isla a sabiendas de que nunca podría regresar a su Bélgica natal, y le puso el nombre de Filomena porque era una santa que en ese siglo en el que él vive, en el XIX, se había redescubierto en las catacumbas de Roma, en algunas tumbas, se habían visto las inscripciones y una de ellas ponía en latín Filomena, y parece que se puso entonces de moda, y que incluso el santo cura de Ars, Juan María Vianney, también era muy devoto de Filomena y era la patrona de bebés, niños y jóvenes. Así que aparte de las agencias de meteorología y los abecedarios que llevan en el recuento de temporales, pues esta nevada que nos ha hecho recordar los cuadros de Bruegel el Viejo y de su hijo el Joven y de Goya sobre las nevadas, aparte de soportar los atascos y, en fin, los dramas humanos que también se han vivido por los límites de subsistencia y por los atascos y encierros de personas en las autovías y en los aeropuertos, pues también nos lleva a pensar el tiempo meteorológico en todo lo que influye en la vida del hombre y de la mujer sobre la Tierra, como son las enfermedades y son también las inclemencias atmosféricas. En cualquier caso, aunque ahora nos parezca tremendo, que lo es lo que está ocurriendo, hay que señalar que en este caso, tratando de enfermedades, cualquier tiempo pasado no fue mejor, fue bastante peor. Ahora mismo la medicina, la higiene, la alimentación hacen que el mundo sea un lugar bastante menos peligroso que hace apenas unas décadas. Sí, porque no es que vivamos en el mejor de los mundos posibles, ya lo estamos comprobando en 2021, que seguimos con las oleadas del coronavirus, pero es que vivir en otros tiempos era todavía mucho más difícil o más peligroso. Pensemos que hace tan solo medio siglo había enfermedades que a día de hoy se han cronificado y que son, si no superables, sí conllevables, por ejemplo, cardiopatías o el cáncer o determinadas afecciones que hace 50 años eran mortales de necesidad y que ahora, por supuesto, que no hay que dejar los tratamientos, pero que se puede vivir. Y en gran medida esa es la lección que nos ofrece hoy la investigación científica, la medicina y también todo el tema de la microbiología y las vacunas. Pensemos que, por ejemplo, la polio causaba estragos en el siglo XX y a día de hoy, gracias a las campañas de vacunación de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo desde los años 80 del siglo XX, pues ha pasado a ser de nuevas una enfermedad residual. ¿Qué pasaba también con el SIDA a partir de 1981, cuando se aísla y se descubre el VIH? Pues que enfermedades que en esos momentos eran terribles, a día de hoy, por supuesto que hay que ser preventivo y hay que ser cauteloso, pero que hay tratamientos y que lo principal, y lo estamos viendo con los casos de vacunación de coronavirus en Israel, que es el país que va más adelantado en la vacunación, que a medida que se vacuna a una cuarta parte de la población se disminuye a la mitad la posibilidad del contagio, y eso que es solo con una dosis. Claro. De todas formas, esto ha sido una prueba terrible, sobre todo el confinamiento. El confinamiento ha sido una prueba muy dura. Puede que se repita, puede que no, vaya usted a saber lo que harán nuestros políticos, pero ¿ha habido otros confinamientos en la historia? Sí, claro, y ha habido confinamientos individuales y colectivos. Podemos decir confinamientos individuales como el que lamentablemente le hacen pasar a Juana de Castilla, siendo reina y siendo madre del rey y emperador Carlos V, pues que está encerrada en Tordesillas, prácticamente que al albur de lo que sus criados quisieran hacerle. Y también, bueno, pues otros confinados históricos que podemos encontrar hasta el franquismo
y antes hasta la dictadura de Primo de Rivera, que se lo preguntaran a Unamuno, que en los años 20 del siglo XX fue desterrado a Fuerteventura durante 4 meses, en 1924. Durante ese tiempo en Canarias paseaba, escribía, y además es que hizo el profesor de la Universidad de Salamanca grandes amigos en Canarias. Decía en el confinamiento Miguel de Unamuno: en mi vida he dormido mejor, en mi vida he digerido mejor mis íntimas inquietudes. Estoy digiriendo el gofio de nuestra historia, haciendo una alusión también a la gastronomía canaria. Pero luego, por otro lado, hay que ver el dramatismo del confinamiento. El confinamiento ha probado matrimonios durante 2020, también ha probado la resistencia del sistema educativo online y, bueno, pues a cada uno de nosotros, haciendo deporte en casa o tratando de dar la respuesta de la cultura, pues durante el confinamiento se ha producido también buenas noticias como los nacimientos. Los eventos han quedado cancelados y lamentablemente a lo largo del tiempo también ha habido otros confinamientos que han sido macabros. Por supuesto que el confinamiento por epidemias es un encierro macabro, pero es que si pensamos, por ejemplo, que en el siglo XVI los judíos en la República de Venecia estaban confinados en lo que fue el primer gueto de la historia, y que hasta 1797, cuando las tropas de Napoleón dieron fuego a los portones de ese gueto de Venecia, no fue posible poner fin al confinamiento de los hebreos, pues realmente nos encontramos con una página negra de la historia. Después, nuevamente, los judíos sufren el confinamiento en el Holocausto, en el periodo de entreguerras, en los años 30 del siglo XX, y también durante la Segunda Guerra Mundial. Y en Estados Unidos, después del ataque a la base naval de Pearl Harbor en Hawái, hubo represión hacia la población japonesa y hubo confinamiento de millares de japoneses, también italianos y alemanes, a los que se internó como enemigos peligrosos. Eso por no hablar del apartheid de Sudáfrica, o luego el confinamiento que llegó a la población ucraniana tras el desastre medioambiental de 1986 de Chernobyl. Pues como hemos podido comprobar, el catálogo, el abanico de temas que se trata en este libro, en Los caballos amarillos, pues es muy amplio. Es muy amplio porque la enfermedad en sí misma no es precisamente un tema menor. Ha sido un tema central en la historia humana y lo sigue siendo, como podemos desgraciadamente comprobar en propia carne en los últimos tiempos. Lo único medianamente bueno que tiene esto es que nos ha dado la ocasión de volver a conversar con dos amigas del programa, y de verdad, María, Laura, muchísimas gracias por venir a Días Extraños a compartir vuestro extenso conocimiento. Encantadas y, por supuesto, que muy contentas de formar parte como amigas de Días Extraños, el programa que magistralmente diriges, y que nos encantará nuevamente recalar en estas ondas con otros libros que han salido a la luz nuestros también durante. Sí, porque no paráis con esto del confinamiento. Sí, tenemos 3 libros que están, como si dijéramos, como el minero esperando salir a la luz después de que todo esto pase. Son el libro Princesas en Jeans, publicado en la editorial Edad, que en las puertas del confinamiento de 2020, en febrero, lo pudimos presentar porque era la fecha que se había fijado y afortunadamente era febrero. No se veía, o si se veía, no nos habían confinado todavía, y entonces en febrero tuvo lugar la presentación en Madrid de esta obra sobre la historia, significado y vigencia de la monarquía. Luego se publicó también en ese invierno mi novela Sin el estigma de Eva, sobre Christine de Pisan,
en Ciudadela, y después de 10 años de estar viajando por Europa, París, Georgia y también Estados Unidos, pues conté la historia de la primera escritora profesional, de Christine de Pisan, y ahí sí que ya nos llegó el confinamiento porque la presentación iba a ser a mediados de marzo y hubo que posponerla, pero Christine de Pisan tiene su pluma y sus vestidos preparados para, en cuanto el coronavirus sea desterrado del planeta, hacer la presentación con público. Y ahora los caballos amarillos que están cabalgando por días extraños. Pues de verdad ha sido un verdadero placer y desde luego que volveremos a contar con vuestra presencia próximamente. Un abrazo muy grande a ambas. Un abrazo, y María Lara y yo esperamos estar pronto en Días Extraños y transmitimos este mensaje a la audiencia que nos está escuchando. Ojalá los terrícolas, todos nosotros, seamos capaces de aprender una lección del drama que estamos viviendo en 2020 y 2021 con el coronavirus. Dios quiera que cuando volvamos a esa normalidad plena, esa que ahora tanto añoramos y que una vez tuvimos y no sabíamos que éramos felices simplemente por llevar una vida normal, cotidiana, de rutina, pues esperamos que en esos momentos todos seamos capaces de cuidar un poco más nuestra vida como bien preciado en la salvaguarda de la salud pública, y también que en el retorno a esa normalidad sean desterrados el mobbing, el bullying, muchos aspectos que estaban intoxicando nuestra sociedad pretérita, y que todos seamos capaces de actuar sabiendo que el prójimo, sea niño o sea adulto, es un ser frágil cargado de sueños. Con esa frase inglesa, please don't break, tratamos de pedir así un SOS para que esto nos haya hecho ser capaces de recapacitar en el valor de la vida humana nuestra y de quienes tenemos alrededor. Respeto y tolerancia siempre, y todos podemos caminar para conseguir esa meta de construir un mundo mejor. Pues ojalá sea así. Un abrazo grande. Gracias.